impartido, por así decirlo, a la limón por dos ponentes. En aquella ocasión nos hablaron de la figura cinematográfica de Churchill y hoy vienen a hablarnos del general Patton. Bueno, Javi es licenciado en Derecho, director de la revista Despertaferro. Y Goyo, ¿dónde estás? Aquí, abajo. Él es licenciado en Geografía y se dice apasionado de la historia. Hoy nos van a hablar sobre la figura del general Patton. Como habéis visto en la convocatoria, habla del general Sangre y Agallas y jocosamente sus soldados decían nuestra sangre, pero sus agallas. Ellos nos van a contar mucho más y si le damos un aplauso. Pues vamos al lío. Bueno, pues muchas gracias a todos por venir, muchas gracias a Remax por contar con nosotros una vez más y como decía Eduardo, bueno, pues vamos a hablar un poco del general Patton, que es uno de estos personajes pues muy mitificados, hay películas sobre él, se habla mucho, hay muchas leyendas, algunas son ciertas, otras se quedan muy cortas y otras, bueno, pues exageran un pelín. Vamos a intentar hacer un poco un repaso. Vale, los Patton de Pasadena. No tiene mucho glamour, pero digamos que la casa original de la familia estaba en Pasadena, California. Ellos venían de Virginia. Bueno, aquí os he puesto rápidamente las 4 culturas que según los sociólogos hay en Estados Unidos. Estas culturas corresponden a las oleadas migratorias que llegaron allí desde Europa y fundamentalmente pues la familia Patton provenía de la cultura de los Cavaliers. Eran, digamos, si alguien ha visto Shakespeare in Love, el noble este medio idiota, pues digamos que era de esta pequeña media nobleza que viaja a las Américas, que se instala allí y que trae una serie de valores, pues digamos como muy anticuados, muy de honor, muy de gloria y estas cosas. Y lo cierto es que hay bastantes personajes importantes en la familia. No sé si se ve bien. No, esto falla un poco, pero bueno. Bueno, tenemos a John Mercer Patton, que es el bisabuelo. Llegó a ser gobernador interino de Virginia, formó parte del Congreso. Vamos bajando, su abuelo y su tío combatieron la guerra civil americana, los dos murieron, los dos combatieron el bando confederado. Esto va creando una mística familiar que luego nos vamos a encontrar bastante con Patton. Su padre, John Smith Patton II, bueno, pues ya es un personaje más normalito, ¿no? Es decir, no tenían una gran fortuna, luego hablaremos del dinero de los Patton, o del dinero de Patton más concretamente, no tenían una gran fortuna. Pero bueno, pues él se establece en Pasadena, tiene pequeños cargos políticos, ejerce como abogado y, bueno, pues igual que todos los miembros de la familia, pasa por el Instituto Militar de Virginia. El Instituto Militar de Virginia es una de las academias militares que hay en los Estados Unidos, sigue abierto hoy en día y, bueno, pues parece que era tradición familiar, ¿no? De hecho, fue la casa madre de muchos oficiales confederados durante la Guerra Civil. Entonces, toda la familia había ido pasando. Llegamos hasta John Smith Patton, su hermana, Anna Wilson Patton, y otro personaje del que hablaremos es de Beatrice Ayer Patton. Beatrice Ayer fue hija de un industrial de Nueva Inglaterra, se había dedicado al sector farmacéutico, al sector textil, pues una persona con muchísimo dinero y que va a tener mucha importancia también dentro de lo que es la familia. Vamos para allá. Bueno, esta es la casa de Lake Vineyard en Pasadena. Tenemos una foto de Patton de niño, parecía un tío simpático. Pero ya se le veía las mujeres. Sí. Luego se convertirá en un callo. Patton se va a educar en casa hasta los 11 años. Es un niño que tiene muchísimos problemas de educación, de hecho aprende a leer y a escribir muy tarde. Todos sus textos, incluso con 60 años, muestran unos errores de caligrafía absolutamente espectaculares. Y de hecho él dirá en un momento, ¿no? Cualquier idiota puede deletrear una palabra del mismo modo una y otra vez, pero hace falta imaginación y es mucho más distinguido para, como hago yo, deletrearla de diferentes maneras. O sea, él mismo se va a reír de su propia dislexia, claro, en una época en que la dislexia no era algo tan evidente, es decir, no se diagnosticaba como ahora niños muy pequeños, sino que, en fin, era una cosa bastante más complicada. La familia Patton, bueno, vemos el padre, la madre, el chaval y la hija, que va a ser, la hermana, va a ser un elemento importantísimo en la carrera de George Patton. Es decir, las mujeres van a estar orbitando alrededor de él constantemente. Academias. Patton tiene muy claro, ahí está la tradición familiar de la que hablábamos antes, que va a ser militar. Cunde un poco el pánico en la familia, porque sí, todos habían pasado, pero claro, con un abuelo y un tío abuelo muertos y el padre ya había dicho que aquello no le iba mucho, pues cuando el chaval decide que va a ser militar y además con la dislexia que tiene, pues a ver cómo lo hacemos, dónde va a poner los obuses, en fin, qué es lo que va a pasar.
hay un poco dos caminos, ¿no? Él se enfrenta a dos caminos. Por un lado está el Instituto Militar de Virginia, tenemos la foto aquí abajo. Bueno, pues lógicamente toda la familia ha ido y él sabe que allí tiene plaza. O sea, apellida Patton y eso es, vamos, ineludiblemente va a tener plaza. Pero claro, está la Academia Militar de West Point, que como, en fin, no haré un chiste entre Harvard y la Complutense, pero nos pasa un poco algo por el estilo. Yo estudié en la Complutense, que nadie se ofenda. ¿Qué es lo que pasa? Que para entrar en la Academia Militar de West Point te tiene que, digamos, promocionar o promover o un senador o un congresista o el presidente de los Estados Unidos. Al final, bueno, pues el padre va a conseguir a través del senador Bart, bueno, pues le va a estar, perdón, congresista Bart, le va a estar dando la brasa, mi hijo vale, mi hijo no sé qué, mi hijo no sé cuánto. Y entonces al final el congresista dice, mira, esto es muy sencillo, yo voy a promover un examen con la gente que quiere que yo promocione y si lo pasa, pues fantástico, yo lo empujo, lo mando a West Point. Patton empieza a estudiar en la Academia Militar de Virginia, no vaya a ser que las cosas no salgan como queremos, se presenta al examen y lo pasa. Con lo cual, suspende, digamos, su estancia en Virginia y pasa a West Point. Primer año de West Point, suspende y tiene que repetir. ¿Para qué no vamos a complicar la vida? Ya hemos conseguido el primer paso, que es entrar. A partir de ahí, bueno, su carrera se va a ir desarrollando bastante bien y como ponemos más arriba, 46 de una clase de 103, teniendo en cuenta las dificultades de partida que tiene, pues ya está bastante bien, ¿no? Pero claro, esto lo convierte en un militar, en otro. Un oficial que empezará pues como teniente, cadete, irá ascendiendo. En fin, esto no parece que... No parece carne de conferencia, la verdad, a estas alturas. Sí hace alguna cosa curiosa, inventa un sable. El último sable que utilizó la caballería americana es de 1913 y se llamaba el sable Patton, precisamente porque él lo diseñó. Además elige la caballería, que es una de estas armas que, bueno, pues sí. La decadencia. Promueve acción, promete acción, pero poco más. Y participa en los Juegos Olímpicos de Estocolmo en 1912, en la categoría de pentatlón. Está un poco la idiosincrasia familiar. El pentatlón moderno, tiro, natación, esgrima, hípica y carrera a pie, carrera a campo a través, ¿no? Ahí tenemos un poco las posiciones en las que quedó. Parece que el tiro no se le daba bastante bien, pero lo demás... Hay una anécdota porque tuvo ahí un poco de problemas con otros participantes y con los jueces, porque él decía que había dado bien, que había pasado justo por donde otro había disparado. A mí no me podía haber sido, porque me extraña que haya quedado 21 cuando los demás se iban muy bien. Pero bueno, queda el quinto detrás de 4 suecos, teniendo en cuenta que los suecos jugaban en casa y si hacían el sueco, pues no queda mal. Primera acción militar, lo que se llamó en Estados Unidos la expedición punitiva. El señor que tenemos aquí a la derecha es Pancho Villa, todo nos suena, revolucionario mexicano, todo muy romántico, pero Pancho Villa, además de hacer la puñeta al gobierno mexicano, de vez en cuando cruzaba la frontera y le hacía la puñeta al gobierno norteamericano. Y claro, el gobierno norteamericano pues no estaba muy por la labor. Y al final se decide organizar en 1916 una expedición que entre en México y a ver si nos quita de encima la lacra esta de una vez por todas. ¿Quién ponemos al mando de esta expedición? Pues en este momento el general John Blackjack Pershing. Blackjack lo llamaban así no por... El juego. No por el juego. No por el juego, sino porque venía de mandar el 10º Regimiento de Caballería, un regimiento de soldados negros. Y lo llamaban así un poco para fustigarlo un poco. Pershing se ve al mando de esta expedición y tiene, pues organiza su cuartel general y tiene un tal Patton que yo quiero ir, que me lleves, que además estás saliendo con mi hermana, coño, llévame. ¿No? Efectivamente, tiene un romance, se compromete con Anna Patton, ahí tenemos un poco la importancia del personaje. Pershing había perdido a su mujer muy poco tiempo antes en un incendio, en uno de las, barracones, en uno de los campamentos militares en los que vivían. Y, bueno, pues Patton se cuela como capitán, totalmente ilegal, porque ya había sobrepasado Pershing la gente que se podía llevar. Pero bueno, pues al final se lleva a Patton, no sé si para alegarse a la hermana o para callar al hermano o para que lo dejaran en paz. Y allí que van para México. Bueno, ¿qué hace Patton? Pues ya vamos a ver un poco su carácter, ¿no? Todo lo hemos visto en la película, con la pistola y todo eso. ¿Era capaz de utilizar una pistola? Pues sí. Tenemos un poco el incidente de la hacienda San Miguelito. Patton, digamos que estaba en misiones de descubierta, es decir, mandaba pequeños grupos de hombres, en este caso con una escuadra de 10 hombres, lo que vendría a ser un pelotón pequeño,
Subidos en 3 camiones, bueno, pues en uno de los pueblos de la zona descubren que en la hacienda de San Miguelito estaría Julio Cárdenas, que era uno de los lugartenientes de Villa. No tiene órdenes concretas, pero oye, vamos a tirar para allá, a ver si hay suerte y damos jodido. Cuando llegan a la hacienda, él consigue en los vehículos pues llegar por una zona desenfilada, es decir, que no se puede ver, la rodean, allí se produce un tiroteo donde Patton, en pleno estilo cowboy, saca sus pistolas, se lía a tiro, los soldados también. Se armó la balacera. Efectivamente, ¿no? Escena digna de un western en la que mueren 4 villistas, entre otros Cárdenas, ¿no? Digamos que la relevancia no solo ya nos muestra el carácter de Patton, o sea, es decir, no se va a echar atrás, él es capitán, podía haber pedido refuerzos, podía haber hecho 1000 cosas, se podía haber hecho el loco, no solo que está ahí en primera fila, sino que además es la primera ocasión en la historia en que se utiliza infantería motorizada, es decir, infantería que llega al combate en vehículos a motor para bajarse del vehículo y combatir en el propio, digamos, lugar de objetivo, ¿no? Invención de aquí el amigo. Se acaba la guerra, bueno, la expedición de México y empieza la Primera Guerra Mundial. ¿A quién nombran comandante en jefe de la Fuerza Expedicionaria Americana? A Pershing. ¿Quién se le pega como una lapa? Patton. Esta vez sí, oficialmente, formando parte, digamos, del cuartel general de Pershing como ayudante suyo, y su primera misión va a ser supervisar el entrenamiento de los soldados americanos. Es decir, Estados Unidos en esa época tiene un ejército profesional ridículo, entonces para ir a la Primera Guerra Mundial hay que reclutar un montón de gente y hay que entrenarlos. Se hace un primer repaso en Estados Unidos, se los mete en un barco, no se les entrena mucho en Estados Unidos porque están los submarinos alemanes en camino. Entonces, si van a hundir el barco, es mejor que estén sin entrenar, ahorramos recursos y ya los vamos entrenando en Francia, ¿no? Y Patton, bueno, pues se ve un poco al frente de este entrenamiento, de esta actividad. Se ve al frente de esta actividad. El problema... Vaya, 50 flexiones. 20 burpees. El problema es que Patton no va a vivir en el campamento militar, ¿vale? Es un señor con muchas ínfulas, él vive en París. Y para ir del campamento militar a París, pues necesita un coche. En este caso se compra un Packard de 12 cilindros, vamos, una maravilla de coche. Es un mero capitán, hay coroneles y generales que van pues, en los autobuses militares o como bien buenamente pueden, él es un capitán y bueno, pues se compra el supercoche. Tenemos una carta que escribe a su mujer en la cual le dice, por favor, ingrésame el dinero en la cuenta tal porque me voy a comprar un coche. Recordemos que la rica de la pareja, él no era pobre, pero la rica de la pareja era ella. Él tiene un sueldo de un militar, no sé si hay militares por aquí, pero él tiene el sueldo de un militar. No, es verdad. Patton va a ser un mantenido toda su vida. Es decir, él vive del dinero de su mujer. Y su mujer... ¿Eh? No, la primera. No hablo de Pershing, hablo de Patton. ¿Vale? Beatrice Ayer, que veíamos antes, es la que va a suministrar dinero para muchos de los gastos de su marido. Bueno, pues él la escribe, me lo ingresas en tal banco, que por favor me tengo que comprar un coche. Espero que no te parezca mala idea. Además, en ese momento tiene una pugna porque también pasará en la Segunda Guerra Mundial. El ejército americano prohíbe que las esposas de los oficiales viajen con ellos, lo cual tiene cierta lógica porque se supone que los oficiales van a la guerra, no a una reunión social. Entonces, van a estar toda la guerra intentando manipular para poder que ella venga, para que ella pueda venir. Al final, el suegro enferma de gravedad, justo cuando lo habían conseguido, va el suegro y bueno, ya se sabe, los suegros son como son, enferma y se chafa el plan. Patton, en la Primera Guerra Mundial, pasa de la caballería a los carros de combate. Es uno de estos chismes nuevos, nadie sabe muy bien cómo va a funcionar. Y bueno, pues buscan a un oficial que dirija la escuela de carros y parece que el que se interesa por el tema es Patton. Ahí lo vemos delante de un Renault FT17. Jovencito. Todavía es joven. Y va a ser un poco el que empiece a desarrollar, digamos, este tipo de vehículos. Va a participar con ellos en 2 ofensivas, la batalla de San Miguel y la batalla de Meuse-d'Argonne. Aquí he puesto un texto especialmente interesante, porque ya sabéis que Patton tenía unas creencias un poco curiosas, creía en la reencarnación, él estaba convencido de que era el descendiente de guerreros de la antigüedad, aunque luego en algunos de sus escritos los pone a caer de un burro. Los modernos son mucho más inteligentes y mucho más capaces, pero bueno, él había sido de los otros, está bien colocado para saberlo. Y en este caso, dice que antes del combate vio al general Hugh Mercer, que era su tatarabuelo, herido de muerte en Princeton, su abuelo el coronel George Patton, su tío abuelo el coronel Walter Tazewell Patton,
Otras caras, uniformes diferentes, difuminados a la distancia, pero todos con un aire familiar. Él dice haber visto a todos los militares de su familia en el momento en que iba a entrar en el segundo combate. Es herido. En aquella época, un oficial de carros, o sea, un Renault DCT-17, iban 2 personas. Uno en la torre y otro conduciendo. Si metes a un oficial ahí dentro, pues ya o no conducen o no disparan. Con lo cual, el oficial de carros iba andando y entonces iba haciendo gestitos, como un policía de tráfico de los antiguos, y iba mandando un poco a su unidad por ahí. Es herido, va a ser su asistente, soldado Joe Angelo, el que lo salve de la muerte, literalmente, porque lo va a arrastrar al agujero de un obús, donde, bueno, pues, el caso es que se le acaba la guerra. Es decir, el herido no llega a volver a combatir. Pero ¿y dónde le llegue? Por favor. En el culo. El culo. Pierde una nalga prácticamente. Por eso se olvidará de Joe Angelo, pero de eso hablaremos después. El 11 de noviembre se acuerda del armisticio, todo el mundo vuelve a casa y Patton, que había alcanzado el rango de coronel, claro, cuando tienes un ejército de 2 millones de soldados necesitas un montón de oficiales. Pero cuando lo vas a reducir a 175.000, los oficiales te sobran. O los mandas a casa o los degradas. Y en este caso es degradado a capitán, otra vez ascendido al día siguiente a comandante por aquello de, en fin, darle un magro consuelo, pero bueno, son 2 escalafones por debajo de lo que había llegado a estar en Francia, ¿no? Y empieza, bueno, pues un poco la época de guarnición, y aquí, bueno, pues hay un montón de aventuras. El señor que tenemos aquí a la derecha, todo sonriente, lo hemos visto en muchas películas, en general Eisenhower. En Camp Meade coinciden los dos. Patton tiene algo más de fama, Eisenhower es un perfecto desconocido, de hecho estaba en West Point cuando se produce la guerra, con lo cual no ha llegado a combatir, que ya se sabe que en los ambientes militares lo de tener campaña y no tener campaña ya marca una diferencia, y los dos sufren literalmente una serie de aventuras, es decir, bueno, pues en Camp Meade, por ejemplo, un día les da por ahí y desmontan un carro de combate entero y luego lo vuelven a montar y funcionaba, lo cual tiene cierto mérito, pero bueno, pues les dio por ahí, cogieron unas pinzas, unos alicates, y ya, vamos a desmontar el carro a ver qué pasa. También, bueno, estuvieron a punto de morir los dos, se tensó un cable de acero entre 2 vehículos, se tensó de tal modo que estalló y el cable les pasó muy cerca de la cabeza a ambos, los podía haber decapitado, pues por palmo y medio los podía haber decapitado, no quiso el destino, y los americanos pues tuvieron generales para la guerra siguiente. ¿Qué más tenemos? Les da por salir en busca de bandidos, bueno, esto es puro pato. En el camino entre Camp Meade y la ciudad más cercana, pues resulta que, bueno, pues había una zona bastante apartada y tal, y se habían producido bastantes atracos a mano armada. ¿Qué hace Patton? Coge a Eisenhower, le dice, a ver, vete para acá, nos subimos a un coche, nos hacemos pasar por simpáticos paisanos, a ver si nos intentan atracar y nos liamos a tiros con los bandidos. Lo increíble es que Eisenhower se dejara. Pero bueno, efectivamente en aquella época pues todo era aventura. Más joven. Era aventura y, bueno, pues hay más anécdotas. Bueno, también un día se les descontrola una ametralladora. La típica escena que vemos cuando todo el mundo hace así. Pues imaginaros a estos 2 generales mirando para otro lado, sonriendo tontamente, como diciendo, nosotros no tenemos nada que ver. Fue un poco, bueno, pues la época divertida. Luego tenemos el tema de la Bonus Brigade, la Bonus March. Ahí es donde Patton se ve obligado a hacer algo que no le gusta, que es combatir a los propios veteranos. Con ocasión, si no me acuerdo mal, en el 35, no, perdón, en el 32, efectivamente, cuando ya ha estallado toda la crisis, hay muchos veteranos que están completamente arruinados. A ellos se les había dado un bonus, se les había prometido un pago por sus servicios que se cumpliría en 1945. Y empiezan a protestar para que se les adelante ese dinero o algo de ese dinero. Se organizan auténticas manifestaciones en Washington y bajo el mando de MacArthur, Patton es uno de los oficiales destacados allí a los que se ordena cargar contra la multitud. ¿Vale? Es decir, son escenas bastante desagradables. Entre otras cosas, en esa carga se va a encontrar con el tal Joe Angelo, el que le había salvado la vida, al que negará conocer. Y luego, pues, alegará que este tío lleva sacándole el dinero a mi familia desde la guerra mundial y ya está bien y no sé qué. Es decir, vamos a ver un poco unos rasgos ya más desagradables de Patton. No es el tío simpático que se va a cazar bandidos, sino que, bueno, pues ya tenemos un poco cierta crueldad, cierta, digamos, preocupación por la propia carrera. Y en 1935, en Hawái, además, tiene una aventura con Jean Gordon, que es hija de una hermanastra de su mujer, es decir, prácticamente su sobrina. Era muy amiga de su hija, bueno, pues él está destacado en Hawái, la chica viene de visita y Patton en un momento dado pues se enamoran, no se enamoran. Parece, bueno, pues según los que han, digamos, sus biógrafos, sobre todo Carlo D'Este, luego podéis echar un vistazo a los libros,
parece que empezaba a acusar la vejez y a tener, digamos, a sentir una necesidad de rejuvenecerse de alguna manera. Y pues tiene un enamoramiento, tiene un affair, que se dice finamente, con la joven Gordon y que acabará de una forma bastante trágica, como luego contaremos. Nos vamos, bueno, muy rápidamente, ¿no? Empieza, digamos, hay vientos de guerra en Europa, el ejército americano empieza a realizar una serie de maniobras en las que Patton ya está al mando de una división, la segunda división acorazada, hemos puesto ahí el logo, con cierta distinción, eso sí, haciendo trampas siempre que puede. Por ejemplo, en el segundo ejercicio, que es el de Tennessee, si no me equivoco, se sale de la zona asignada, como no tiene gasolina, para toda su división de carros en gasolineras civiles, para que se los vayan rellenando y poder rodear al enemigo. Entonces, claro, cuando el general pasó la tarjeta de su mujer. Efectivamente, la gasolina la pagó su mujer, porque no la pagó él no tenía esos fondos, pero... Es verdad que la pagó, o sea, que sí, de su bolsillo. Digamos que era un poco el truco, ¿no? Aquí va a haber cierto escándalo entre los árbitros de las maniobras, entre esto es trampa, y va a decir, pero ¿creéis que el enemigo va a seguir una regla? Yo aquí he venido a ganar y voy a hacer lo que haga falta, ¿no? Es un poco la época en la que empieza a destacar y es lo que le permitirá también que le envíen a Europa. El 7 de diciembre de 1941 los japoneses atacan Pearl Harbor, ¿vale? Patton declara la guerra al Japón y luego Alemania declara la guerra a Patton, porque en esto los Estados Unidos no tienen nada que ver. Es decir, Patton quería una guerra, llevaba tiempo queriendo una guerra. Yo creo que además en la película se refleja bastante bien. En la película está todo el rato diciendo que me encanta esto. O sea, lo amo. Es un hombre que vive por y para la guerra y ya por fin pues estalla, ¿no? Y Estados Unidos, de hecho, en los años anteriores, digamos, a la declaración de guerra había estado muy, muy pesado, porque tenemos que hacer algo, tenemos que ir. Se había planteado incluso la posibilidad de renunciar, digamos, a dimitir en el ejército americano para marcharse él. Se ve que alguien lo contiene. Y bueno, pues. Lo curioso es que en 1937, aquí ponemos la cita, ya había hablado de la llegada de una fuerza de submarinos que rodearan las islas, como sucedió, de un ataque aéreo por una flota japonesa, como sucedió. Es decir, ya 4 años antes, Patton había empezado a adelantar lo que podía pasar o cómo podía ser ese ataque japonés contra Norteamérica. Lo único es que, bueno, pues él habla de bombas de gas y de bombas incendiarias contra la base aérea y contra el puerto de los submarinos. En este caso, los japoneses eligieron otro blanco, no quisieron colaborar. Y nos vamos a la primera campaña. Sí, que es básicamente donde empieza la película de Patton de 1970. Y, bueno, viene a sustituir él a un general que, bueno, la verdad es que el desempeño de ese... Joy Fredendall. Sí. El desempeño de ese hombre, dicho por sus... Antes de que lo destituyeran, o sea, días antes de que lo destituyeran, antes de que ocurriera el desastre, ¿qué es el de Kasserine? Sí, paso de Kasserine. Antes de que ocurriera ese desastre, directamente lo estaban llamando incompetente. O sea, que era un tipo que, además, que ordenó a sus ingenieros construirle ahí el cuartel general, en vez de dedicar a trabajar a los ingenieros a lo que se tenían que dedicar. Fredendall se hizo construir un cuartel general en roca viva del tamaño del Hotel Hilton, porque bueno, quedaba muy bien, a 150 a 200 kilómetros del frente, no vaya a ser que una bala perdida lo alcance, y era un poco el planteamiento. Y eso se refleja en la película, es decir, él llega y aquello es un puñetero desastre, todo el mundo va a su bola y luego se pone demasiado, en la película se pone demasiado duro, ¿no? Y con detalles que pueden parecer absurdos, pero lo que hacen es lograr la disciplina que antes estaba ausente, por mucho que fueran detallitos patéticos, ¿no? Bueno, eso se refleja en la película. Luego explicaremos algún detalle curioso de la película también. Bueno, el caso es que Patton llega a África por Marruecos, desembarca en la Fuerza Oeste, es el que la dirige, y se queda. ¿Por qué está disponible? ¿Por qué no está en el frente directamente? Porque a Patton, con una fuerza importante, casi un ejército, se detiene junto a la frontera del Marruecos español, porque en ese momento se tiene miedo de que Franco decida por fin unirse al eje y entonces decida fastidiar a la fuerza norteamericana que ha aterrizado que ha desembarcado en el norte de África, ¿no? Es una pura cuestión logística. Los mejores puertos que tienen están en la fachada atlántica. Si vemos el Marruecos español, pues si tiran para abajo, cortan la línea de ferrocarril que conecta esto con el frente y hacen un estropicio. Entonces, bueno, pues Patton va a estar mucho tiempo allí al mando de este ejército de observación, por llamarlo de alguna manera, hasta que, como muy bien decía Goyo,
pues Fredendall da toda la medida de su incompetencia y lo colocan al frente, ¿no? Es esta escena, además, también lo vemos en un pueblo que pasa el avión y el tío saca la pistola y hace así. Sí. No es... A Fredendall después lo mandan a instruir a la gente, pero ya en Estados Unidos. Y aquí tenemos un poco, bueno, pues el desastre de Kasserine que comentaba Goyo, y sobre todo, bueno, casi la única ofensiva que va a dirigir Patton personalmente en el norte de África es la del Guetar, 23 de marzo, 3 de abril. ¿Por qué es importante? Porque Rommel se había ido el 9 de marzo. Y cuando Patton se entera de que a quien ha derrotado no es a Rommel, se coge un cabreo descomunal. Que es la batalla aquella que sale, que está el tío... Rommel, te he vencido. Y luego se entera de que no. Es decir, bueno, pues como ya hemos visto un poco la idiosincrasia del personaje, es decir, es muy exagerado, una persona bastante subida y claro, como que no vencía más. De hecho, jamás se va a llegar a enfrentar con Rommel. Por cierto, en esa batalla que sale ahí en la película, lo que utilizan son M47 y M48 tanto para el ejército norteamericano como para el alemán. Es decir, hacemos un poco de trampa porque es lo que hay, lo que queda de armamento de la Segunda Guerra Mundial. Y aquella escena, no estoy seguro si se grabó en Almería o cerca de Pamplona. Pero vamos, buscaron escenas, o sea, lugares en España para grabar. Y aquí aparece en la película también un personaje bastante curioso, que es el general Omar Bradley. Si os acordáis de la película, es el tío con cara de simpático, de bonachón, es el oficial que está siempre como jefe, que está como su jefe de Estado Mayor, tanto ahí en Sicilia, que le dice, Patton no sea bruto, Patton no puedes hacer esto, Patton no hagas lo otro. Omar Bradley, que además fue el asesor histórico de la película, es un hombre que siempre odió profundamente a Patton. Y además no tanto lo masacró a él en la película, sino que se coloca él en un papel que no tenía para nada, ¿no? Bueno, pues según los periodistas de la época, a Bradley le crean la ficción de que es el general del pueblo, el que habla con los soldados. Otro biógrafo, como es L.A. Marshall, que es una autoridad en estas campañas, dice que era un tío estirado, frío, antipático, que... Bueno, textualmente, los GEI, es decir, los soldados americanos, son las siglas de emisión del gobierno, Government Issue, que es como los americanos llamaban a sus soldados. No era muy tierno, pero es lo que había. No se vieron impresionados por él en absoluto, apenas lo conocían. No es una figura llamativa y no se relacionaba mucho con las tropas. La pretensión de que el soldado medio lo tenía idealizado es un sinsentido. Ni tan siquiera causó algún tipo de impresión, y desde el punto de vista de los hombres no podía compararse con Patton. O sea, si nos fijamos un poco el papel que interpreta Bradley en la película, ahí tenemos sería un poquito de maquillaje por aquello de quedar un poco mejor, ¿no? Sale de amiguete de Patton, así, siempre acompañándole y al final ya... Aquí lo tenemos con dos personajes interesantes, sobre todo Theodore Roosevelt Jr., que morirá en el desembarco de Normandía. Última campaña un poco de la época es la de Túnez. Aquí, bueno, pues su cuerpo es trasladado al norte, él va a intervenir muy poco porque está planificando el desembarco en Sicilia, pero son interesantes un poco las opiniones, ¿no?, que hubo sobre él. Los generales norteamericanos resultaron estar muy avanzados en el manejo táctico de sus fuerzas, aunque tuvimos que esperar a que el ejército de Patton llegara a Francia para observar sus logros más sorprendentes en guerra móvil, Erwin Rommel, que era precisamente un tío que se supone que sabía del tema. Según Omar Bradley, la gestión de Patton al frente del segundo cuerpo de ejército no fue en absoluto su mejor momento. En general, como mucho, hemos aprendido a andar. Aquí vemos lo quería mucho, ¿eh? El otro extremo, ¿no? Es decir, no le va a perdonar absolutamente nada. Eisenhower sí tiene palabras un poco más de elogio. Patton llevó a sus hombres a luchar e ir uniformados como los mejores soldados del mundo. Los uniformes de Patton, de hecho hay una anécdota en el periodo de entreguerras porque él diseña un uniforme de carrista de color verde vivo, y entonces empiezan a llamarlo el uniforme Green Hornet. No sé si alguien ha visto la película, es este héroe un poco de broma de los cómics de la época, un poco riéndose de... En unos solos días supieron que los lideraba un jefe que no los abandonaría. Y es un poco, bueno, pues la primera aterrizaje de Patton, y entramos un poco en la campaña de Sicilia. En la campaña de Sicilia hay muchos mitos. Hay muchos mitos y también un par de realidades. El primero es la oposición entre Patton y Montgomery. Esta lucha que vemos en la película, Patton y Montgomery no se tragan, se odian cordialmente. Sí es cierto que Patton odiaba a Montgomery, pero Montgomery nunca llegó a preocuparse por Patton. Es decir, bueno, pues Patton era un señor que estaba allí y Montgomery era normalmente el que ganaba, porque tenía más rango o porque tenía más suerte. El primer conflicto es la llamada carretera 124. Si lo vemos, bueno, pues las tropas británicas habían desembarcado aquí y las americanas aquí.
y los dos necesitaban la carretera para ir hacia arriba. Y la carretera se había asignado primero a los americanos. Con lo cual Patton estaba encantado y dice, yo tiro para arriba hasta Palermo y luego me meriendo mientras... Porque Montgomery iba a subir por la costa directamente hasta Messina para cortarle la... Mientras los británicos están atajados en la costa, yo me llevo el premio. ¿Qué hace Montgomery? Manipula y se queda con la carretera. ¿Qué hace Patton? Se coge un cabreo de narices, vuela a ver a Montgomery, lo llama de todo menos bonito, vamos a llegar a un acuerdo. Montgomery dice que no, que la carretera es mía y que tú te desvíes y te busques la vida. Tenemos esas escenas en la película. Al final será Patton quien llegue primero a Messina. No lo vemos, que prepara... Esa escena es brutal, porque entran ahí los ingleses. Además, dices, yo creí que habían llegado los americanos. Entonces, ves entrar los ingleses con las gaitas y todo eso, y de repente se encuentra dejan de tocar la gaita y se encuentran ahí con Patton, todos los tanques colocados, los norteamericanos, y se quedan flipando. Son pocas horas, pero es... ¿Qué película estáis hablando? Patton, la del 70. Patton 1970. ¿Y esta película cuántos Oscars tiene? 7. 7 Oscars. Buen intento, Fernando. Efectivamente. George C. Scott es el actor, luego pondremos alguna diapositiva de la película, es la más famosa sobre el personaje, y bueno, pues es esa escena tan curiosa, ¿no? Hombre, ahí lo que también se ve un poco, bueno, a lo mejor lo vas a explicar ahora, el tema de la sopa de piedras y todo eso. Ahí está la sopa de piedras. ¿Qué es la historia de la sopa de piedras? Patton la cuenta mucho. Patton, cuando le quitan la carretera, se ve imposibilitado. Además, le dicen que su trabajo es proteger el lado izquierdo de Montgomery. O sea, tú te quedas quietecito y evitas que nadie moleste a los británicos. ¿Qué hace Patton? Pues empieza, no sé si conocéis la historia de la sopa de piedras, un señor que llega a una casa y pide, por favor, agua hirviendo para hacerse una sopa de piedras. Señora, pues le saca el perro de agua hirviendo y entonces le ve que echa las piedras. ¿Y esto a qué sabe? Y dice, bueno, pues no sabe muy bien. Dice, si me diera usted un par de nabos y 2 patatas, sabría mejor. Pues tenga. Pero aún así, ¿no le parece un poco sucio? Si me da usted unos trozos de carne, pues la sopa queda mucho mejor. Pues es lo que hace Patton, es una sopa de piedras. Tengo que tomar tal pueblo para asegurar mi flanco y una vez que tomo tal pueblo tengo que tomar tal otro. Y oye, que ya que me he pasado de frenada, pues estoy en Palermo, en la costa norte, y estoy tirando para la derecha a toda velocidad hacia Messina, ¿no? Es decir, fue sacando poco a poco a los mandos superiores la posibilidad de, en ocasiones, desobedeciendo descaradamente, es decir, llegó incluso a pasar informes falsos. Cuando todos los militares pasan informes diciendo que están mucho más lejos de donde están, él lo hacía al revés. Dice, no, yo no, que voy a haber llegado yo tan lejos. Alguna avanzadilla que se habrá despistado. Hay algunos textos de ese estilo donde demuestra bastante cara dura en ese sentido. Hay un momento en el que está hablando con Bradley y están ahí pues viendo, discutiendo, bueno, me vas a dejar paso tú a mí, etcétera. Y llega una información en la que dice, ni se atreva a avanzar más. Y dice, respóndele que confirme que no es un error, etcétera. Y bueno, con esto ganamos 1 o 2 días y ya, bueno, pues mientras ya casi he llegado a Palermo. Veréis ahí la figura de Blas y dice, Patton, no te pases, Patton, no hagas el loco, Patton, no hagas no sé qué, George. Patton, te gusta mucho la guerra, tranquilo. A mí no me gusta. Bueno, pues ahí tenemos un poco... Y tenemos también la cara menos amable, ¿no? Ya al desembarcar, por ejemplo, el discurso a la 45 División, para que estén vigilantes ante la traición y maten a esos hijos de puta, con perdón, si no están realmente seguros de su intención real de rendirse, ¿no? Esto es una cosa que no hemos hablado, que es que el tipo tiene un lenguaje, como lo dicen, creo que en la misma película dicen que habla como un carretero. Sí, el lenguaje de Patton es pintoresco como poco. Literalmente dicen como un carretero. ¿Qué es lo que vamos a tener en Sicilia? Pues una serie de escenas bastante desagradables, ¿no? Sobre todo la famosa escena de la bofetada, que si no me equivoco, sí. La película es una. En la película es una, pero en realidad fueron 2 hechos. Y bueno, ahí simplemente representar uno porque para que ser redundantes. Uno de ellos fue el 3 de agosto y otro el 10 de agosto. Bueno, en realidad en la película muestran un hecho previo en otro frente en el cual, bueno, dice que saquen a la gente pues que tiene crisis de nervios o tiene algún tipo de síndrome de estos postraumáticos, que los saquen de allí, que no los metan en lo que es el hospital. Y luego sale más adelante ya la escena ya muy violenta contra uno de los soldados. Pues digamos que el mensaje se incluye, este mensaje en concreto es del 5 de agosto y se incluye entre las 2 escenas, ¿no? En los hospitales de campaña, pues Patton entra, se encuentra con el soldado. En el primer caso son unas bofetadas, efectivamente. En el segundo caso, bueno, pues él llega a escribir, le dije al doctor que lo mandara de vuelta a su compañía y empezó a llorar. Así que lo maldije y se cayó.
es posible que haya salvado su alma si es que la tiene. Esto es un texto de Patton en su diario. Es decir, aquí, bueno, luego os enseñaremos el libro, además está publicado en español, es un libro muy majo, La guerra como la viví, que son los comentarios del propio Patton, editados por su mujer, con lo cual ya pasaron un filtro, no me quiero ni imaginar, luego veremos alguno más, no me quiero ni imaginar lo que este señor debía de escribir por las noches en su diario sobre las cosas que le pasaban. Sí, porque él dice unas cosas que son... El caso es que, bueno, según los testigos, el segundo incidente implicó pistola, maltrato físico, es decir, una serie de cosas. Esto va a quedar un poco en el aire, porque realmente va a tardar bastante en llegar oficialmente a conocimiento de Eisenhower. Eisenhower se entera bastante rápido, pero bueno, mientras no haya nada oficial, Eisenhower va a intentar acallar a la prensa, que está allí, digamos, a los corresponsales de prensa. Bradley no corrió, o sea, no informó directamente. Exactamente. Eisenhower se reunirá con la prensa, intentará que la cosa se mantenga, digamos, perfil bajo. Lo que van a ser los corresponsales en la zona, pues sí, van a cumplir un poco esa misión de secreto, es un general muy valioso, no podemos permitirnos perderlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, pues un soldado de permiso que había estado en el hospital en Estados Unidos larga la historia, allí pega un bombazo en la prensa y, claro, todos los corresponsales que se habían caído dicen, ¿cómo? ¿Ya ha salido? Pues ahora yo también, ¿no? Entonces se confirma la historia, se monta una escandalera descomunal y, bueno, pues Patton se va a ver relegado, es decir, él mismo se carga su carrera. Aparte de esto, tenemos también el incidente de Biscari, bueno, esto está en la diapositiva siguiente, se le va a obligar a presentar disculpas. Estas concentraciones no son arengas, son mítines que se organizaron para que Patton se subiera a la silla y dijera, señores, siento mucho haber pegado al soldado, soy una mala bestia. Es decir, se llegó a un punto bastante grave, ¿no? La carta de Eisenhower dice: debo cuestionarme tu buen juicio y tu autodisciplina en tal medida que dudo de tu utilidad en el futuro. No olvidemos que eran amigos. Ninguna de las cartas que he tenido que escribir en mi carrera militar me ha causado la angustia de esta, pero te aseguro que semejante conducta no será tolerada en este teatro de operaciones, sea quien sea el culpable. No es el único incidente. También hay incidentes de soldados italianos rendidos que son fusilados. Hay crimen, ya estamos en la línea del crimen de guerra, no lo hace él directamente, pero hemos comentado su arenga a la 45 División. Sus comentarios van a ser bastante crudos en otras unidades, es decir, del estilo de, pues mira, cuanto menos prisioneros hagamos, menos gente tenemos que alimentar, cosas por el estilo. De hecho, en este caso, los 73 soldados que citamos aquí, que son dos en la ciudad de Biscari en dos ocasiones, en dos tandas, son masacrados. Lo que escribe Patton ordena a Bradley que ordene al oficial responsable del tiroteo que certifique que los muertos eran francotiradores o habían intentado escapar o lo que fuera. En todo caso, están muertos, así que nada puede hacerse. Es decir, este tipo de actitud le va a crear bastantes problemas. Esto, el ser permisivo con oficiales, uno de sus, digamos, oficiales más cercanos será pillado por la censura en cartas a su casa, pues contando cosas que son secreto militar, y cuando Patton es informado, por Dios. Y la cosa sigue, esto, en fin, empieza a labrarse una carrera... Ahí hubiera sido, vamos, un criminal de guerra, vamos. Lo de los italianos fusilados y el otro encubriéndolo de, bueno, ya están muertos, ¿qué vamos a hacer? De hecho, bueno, digamos que los biógrafos posteriores llegan a acusarlo a alguno de ellos directamente de incitar al crimen de guerra, ¿no? Aparte de eso, bueno, pues tenemos algún comentario jugoso sobre los sicilianos. Debido a que el siciliano dedica la mayor parte de su vida a estar sentado, parecería natural que después de miles de años les hubiera dado tiempo a concebir asientos confortables, pero no, se sientan en las piedras, en el barro, en cajas o en cualquier cosa salvo en sillas. Y estos son los amables comentarios de Patton sobre la gente con la que se encontraba. Cómo hacen la comida, la salsa para la pasta, que restriegan los tomates contra cualquier cosa que encuentren para hacer la salsa de tomates. Como te lo estás imaginando y dices, ¿contra qué lo restriegan? No te vas paredes. Sus utensilios de comida han mejorado ahora que pueden utilizar nuestras latas de gasolina de 19 litros. Sí, dice que se hacían las sartenes con las latas de gasolina. El caso es que Patton se queda fuera de la gran operación de la guerra, ¿no? Que es el desembarco de Normandía. Esto consigue tanto éxito con sus salidas de tono que automáticamente queda descartado. Omar Bradley, que era su jefe de Estado Mayor, es decir, su subordinado, pasa a ser jefe del primer ejército americano y después del grupo de ejércitos norteamericano en Francia, es decir, se convertirá en su superior, lo cual también dará lugar a jugosas discusiones.
y a él lo mandan, en primera instancia, lo mandan al este de Inglaterra a dirigir un ejército de mentira. Lo hemos visto también en la película. En la película sale ahí que está, bueno, se establece en una residencia y le viene a visitar, no sé si el ayudante de Eisenhower o le viene a decir, mira, tú vas a hacer esto y da gracias de que todavía siguen contando contigo, estate quietecito y a lo mejor cuentan contigo más en el futuro. Ahora vas a estar quietecito y vas a ser el señuelo nuestro. Y por parte de los alemanes están diciendo, lo tienen aquí, será por algo, bueno, pero ha caído en desgracia. No te creas eso es propaganda para engañarnos. No sé si alguien ha visto una película, El ojo de la aguja. También es un espía que descubre que todos los tanques que están ahí alineados están hinchados, ¿no? Son hinchables. Pues ese fue el ejército de Patton durante muchos meses, hasta que se rompe el frente en Normandía, y ahí tenemos es el tercer ejército de Patton, que entra en Francia, entonces organiza ya su gran cabalgata por Francia. Gestor de movimientos era bueno, y bueno, pues organiza, digamos, un poco la gran ofensiva, ¿no? Aquí este es el momento donde, bueno, él va avanzando a lo bestia y Montgomery está atascado en Caen. Claro, Montgomery está atascado, recochineándose a tope. Avanza y entonces nos vamos a encontrar un poco con la situación del frente europeo cuando llega el invierno, ¿no? Esta cabalgata de Patton lo que lleva a todo el mundo es a pensar que, bueno, que para Navidad la guerra está terminada, que los alemanes están derrotados, en Navidad estamos todos en casa, venga, tira para adelante. Los aliados se van a estampar antes de las Ardenas, se van a estampar en 4 lugares. Primero, en Arnhem, el famoso puente lejano, es la operación de Montgomery para cruzar el Rin, que por un puente se le queda corta. En Walcheren es una batalla poco conocida, es una isla en Holanda, pero tiene su importancia porque controla la salida del puerto de Amberes, que era el más grande del mundo en esa época. Los británicos capturan muy rápido el puerto de Amberes, pero al estar la salida controlada por la artillería alemana no lo pueden utilizar. Pierden mucho tiempo antes de decidirse a despejar la zona de Walcheren y de la costa, esa parte del sur de la costa frisia belga. Pierden mucho tiempo y se convierte en una batalla muy dura y muy complicada y, bueno, ahora hablaremos un poco del problema del suministro que también sale en la película, ¿no? Que es esta guerra de quién se va a quedar con los bidones de gasolina y con las balas. Se supone que los aliados tenían más combustible que sus rivales, pero aún así hay peleas por ello. Digamos que el combustible hay que desembarcarlo en los puertos y hay que trasladarlo de los puertos hasta el frente. Cuanto más lejos está el frente, pues al final te gastas un camión cargado de gasolina para llevar el camión hasta el frente, pero lo que te llegan son 2 bidoncitos y vuelta para casa. Y en la película sale, bueno, ahí se muestra, bueno, que el combustible que se supone que pedía Patton, pues se lo van a dar a su amigo Montgomery. Bueno, y otra vez lo vuelven a ningunear. El caso es que efectivamente está el bosque de Jürgen y la zona, digamos, del Mosela de Metz, que es donde son contenidos los americanos. ¿Qué pasa? Que en la película nos explican este duelo entre Patton y Montgomery por el combustible. Históricamente el que se peleó con Montgomery por el combustible fue Bradley, que de hecho era su equivalente jerárquico en el ejército norteamericano. Patton, por supuesto, que apoya a Bradley porque quiere el combustible para él para seguir corriendo lo más posible hacia el este, a pesar de que en ese momento se está estrellando contra la línea del Mosela y no consigue pasar. Pero bueno, él es un poco la lucha. Aquí hemos trazado, digamos, los dos planes, ¿no? Montgomery quería todo el combustible para seguir por el norte, mientras que Bradley quería todo el combustible para ir hacia Berlín por el centro de Alemania. Esto acaba solucionándolo Eisenhower diciendo, no señores, vamos a avanzar en un frente amplio, el combustible se repartirá, Monty, por favor, acaba con el lío de Walcheren lo antes posible. De hecho, Walcheren no lo tenemos apuntado, sí, la batalla de la Boca de Escalda hasta entre el 1 y el 8 de noviembre. Es decir, estamos esperando mucho tiempo para poder... El caso es que, bueno, por fin se despeja todo, el combustible empieza a llegar, el puerto de Amberes funciona y entonces los alemanes deciden meter mano. Y nos encontramos con la batalla de las Ardenas. Es el momento de gloria de Patton. La batalla de las Ardenas es el momento en el que Patton va a pegar la campanada. La conversación que hemos reproducido ahí, que tiene con Eisenhower. Los alemanes atacan a las Ardenas, vemos todo este saliente en rojo, pillan a los norteamericanos que defienden la zona literalmente a por uvas. Es un desastre. Hay una parte que a mí me gusta bastante en la película, que es que Patton se reúne con su Estado Mayor y les comenta, algo está pasando, ellos no saben qué está pasando realmente, Patton no sabe lo que está pasando, porque realmente los que lo saben son los que lo están sufriendo, pero sospecha, tiene información que dice que hace sospechar de que
hay una ofensiva bastante importante, algo está pasando, y entonces se reúne con el Estado Mayor, le han llamado además para reunirse, creo que era en Verdún. Estamos a 19 de diciembre, exactamente. Y él deja, es que me gusta bastante esa escena porque yo creo que refleja bastante bien lo que debió pasar. Y él da órdenes de que preparen 3 puntos de avance, 3 columnas de avance con un nombre en clave. Él se va a reunir en Verdún y cuando se comunique con ellos le va a dar el nombre en clave y ya saben que tienen que ir a... Que ponerse en marcha. La conversación con Eisenhower en esa reunión es bastante curiosa, os la leo. Eisenhower, la situación presente debe ser considerada como una oportunidad para nosotros y no como un desastre. Solo quiero ver caras alegres. Patton, demonios, tengamos los huevos de dejar que estos hijos de puta sigan hasta París. Entonces los aislaremos y nos los comeremos. Lenguaje florido. Hay muchos niños. Ese era el patonés. Eisenhower, George, quiero que dirijas esta acción y ejecutes un potente contraataque con al menos 6 divisiones. ¿Cuándo puedes comenzar? El 21 de diciembre por la mañana con 3 divisiones. La reunión era el 19, ¿no? Estamos a 19, 48 horas. Respuesta de Eisenhower, no seas fatuo, George. Si intentas ir tan pronto no tendrás listas las 3 divisiones y mandarás de pie. Eisenhower le da 2 días más, ¿vale? Es decir, el 21 Patton se tira hacia el norte con sus 3 divisiones y en los 2 días siguientes mete por donde ya más que hacen falta. Como explicaba muy bien Goyo, había preparado muy bien todo lo que tenía que preparar antes de la reunión y funciona. Y entonces tiene lo que podríamos llamar un fracaso emocionante, pero es un fracaso descomunal. Porque si hemos visto la película, Patton libera a Bastogne, que es este agujerito azul. Luego te mato, cariño. Patton libera a Bastogne y entonces todo es honor y todo es gloria. Pero el plan de Patton era cortar el saliente entero. Con lo cual, en realidad, fracasa estrepitosamente. No consigue ir más allá de Bastogne. En esa zona se va a liar con una serie de combates durísimos. Van a estar semanas peleándose con los alemanes. Sí, de hecho, dice que él mismo dice que fue aquello un infierno. Que realmente... O sea, el momento más álgido de Patton, que es este momento que libera a Bastogne, se lleva toda la gloria, es por el que es recordado, es un fracaso tremendo. Y antes de acabar esta diapo, pues hablar de este señor, Oscar W. Koch, que es el oficial de inteligencia del ejército de Patton, que es el señor que antes de que se iniciara la ofensiva de las Ardenas, como comentaba antes Goyo, avisó de que se estaba cociendo. Y bueno, la cuestión es, bueno, lo que sí que hicieron bien fue, la verdad, rotar, girarse sobre sí mismo, estaban mirando, todo su ejército estaba mirando para un lado y disponer todo y cambiar la vanguardia hacia otro lado es una maniobra. Una maniobra impresionante. Todo eso de Bastogne y de la ofensiva de las Ardenas está todo rodado en los bosques de Versailles. O sea, que si alguien quiere ir a las Ardenas sin coger un avión, o horas de coche, sí, justo al otro lado de las 7 revueltas, ahí se grabó parte de las Ardenas. Bueno, tenemos otro de los mitos, es la famosa oración de Patton para que haga buen tiempo, ¿no? Parece que el tío harto de la nieve, de la lluvia y de toda esta porquería, bueno, pues mandó a hacer, o sea, escribió una oración. El caso es que esta oración es de antes de la batalla de las Ardenas y quien la escribe es el reverendo Neil, que es el capellán del tercer ejército. Poderoso y misericordioso Padre, te pedimos humildemente que en tu grandeza limites estas lluvias desenfrenadas con las que tenemos que lidiar. Concédenos buen tiempo para la batalla. Escucha con gentileza lo que nosotros, soldados, te pedimos, que armados con tu poder podamos avanzar de victoria en victoria. ¿Cuál fue la versión de Patton? Señor, es Patton quien te habla. Los últimos 14 días han sido un completo infierno. Lluvia, lluvia, más nieve, y empiezo a preguntarme qué está pasando en tu cuartel general. ¿En qué bando estás? Malditas sean la fe y la paciencia. Debes decidir de qué lado estás. Debes venir a ayudarme para que pueda despachar a todo el ejército alemán como regalo de cumpleaños a tu príncipe de la paz. Ese es Patton. ¿Vale? Esto es del día 23 de diciembre. El 27, cuando ya se está ganando la batalla de las Ardenas, escribe: Señor, aquí Patton de nuevo, y me gustaría informar de un completo éxito. Señor, me parece que estabas mucho mejor informado sobre la situación que yo, porque fue este tiempo horrible que maldije el que permitió que el ejército alemán se suicidara. Eso, señor, fue una brillante jugada militar, y me inclino humildemente ante tu genialidad. Ese es el tipo, ¿vale? No es el de la oración bonita que se distribuyó a todo el ejército. Esto, por supuesto, si lo llegan a distribuir, se lo meriendan. Pero, de todas formas, en la película sí que es muy guay que cuando hacen la oración, que bueno, tiene más,
piden por favor que les ayude para acabar con sus enemigos, no sé qué. Mejora el tiempo y entonces es cuando dice esa gran frase, pues al final el capellán está en buena relación con Dios, me voy a condecorar. Fue el capellán más condecorado de todo el ejército norteamericano. Nos vamos un poco a la última campaña, que es la de Alemania. Ahí vemos Serdius Army, un poco el camino. La verdad es que lo que vuelve a organizar es otra cabalgata, llega hasta Checoslovaquia, pero empiezan a suceder cosas desagradables. El teniente coronel John K. Waters había sido capturado en Túnez por los alemanes y era el yerno de Patton. ¿Qué pasa? Que en plena campaña Patton se entera de que en el campo de prisioneros, en Oflag 13B, en Hammelburg, está encerrado su yerno. Eso está a 60 kilómetros detrás de las líneas enemigas, pero decide organizar un grupo de combate para que vayan a rescatarlo. O sea, literalmente dice, bueno, ya sé que esto es del gobierno, ya sé que tenemos otra misión, pero voy a organizar un grupo, nada menos que estamos hablando 16 carros de combate, 26 semiurgas de infantería, 3 cañones autopropulsados, en total casi 300 hombres. Los manda al Oflag, llegan allí, descubren que los prisioneros ya se habían rebelado, con lo cual, ¿no? Descubre que los prisioneros ya se habían rebelado, con lo cual, bueno, pues el campo está liberado, pero su yerno tiene una herida bastante fea en la pierna y no es transportable. El grupo de combate recoge a 250 prisioneros para traerlos de vuelta a las líneas americanas y en el camino de vuelta son, digamos, sorprendidos y son liquidados por los alemanes. Es decir, no solo está utilizando recursos del ejército americano para salvar a su yerno, sino que además esos recursos del ejército americano, pues la mitad de la unidad es masacrada y los demás son capturados y llevados a un campo de prisioneros. Esto va a causar una impresión bastante mala, es decir, y va a ser un poco el principio de lo que es la caída de Patton, ¿no? Se acaba la guerra, Patton sigue al mando del tercer ejército, se le nombra... Perdona que te interrumpa, en estos momentos él está muy endiosado. O sea, ha cogido, ha liberado a Bastón, no sé qué, y está volviendo a hacer su cabalgada, tal, y él se piensa que está por encima del bien y del mal, y utiliza recursos y vidas de hombres que no debería utilizar de esa manera. En ese momento sus insubordinaciones son constantes, comentarios contra los otros oficiales, está completamente desaforado, ¿no? Y ya, digamos, como gobernador de Baviera, pues va a haber fundamentalmente dos grandes problemas. Primero, tiene que iniciar un proceso de desnazificación, es decir, todos los funcionarios que han sido miembros del partido nazi o que han colaborado tienen que ser, digamos que tienen que ser sacados de sus puestos y tienen que ser enviados a una serie de cursos de desnazificación, que es verdad que es una tontería, pero claro, lo que hace Patton es mantenerlos a todos allí. Entre otros al gobernador de la región, digamos al gobernador civil, que se reúne de nazis notorios. Además, tiene que gestionar una serie de campos de desplazados. Y en una de las visitas que Eisenhower hace a uno de estos campos de desplazados con él, descubre que los desplazados, que son judíos que vienen del este de Europa, ciudadanos alemanes, prisioneros de guerra que han sido liberados, siguen estando vigilados por soldados de las SS. Entonces, claro, la cara de Eisenhower debe ser un papelón. Además, se dedica a despotricar de los judíos todo el rato hasta el punto que en el viaje de vuelta se queja del mal olor, hace parar el coche, sale a la calle y vomita. Todo esto con su comandante en jefe mirando, supongo que bastante alucinado, diciendo, George, ¿cuál es la que me estás liando? Esto le va a llevar un montón de reprimendas, de problemas, hasta que el 22 de septiembre del 45 se permite decir, tal y como yo lo veo, esta cuestión de los nazis se parece mucho a la lucha electoral entre demócratas y republicanos. Y ahí se lo merienda. O sea, cuando él suelta esto en una conferencia de prensa, el comentario da la vuelta a los Estados Unidos inmediatamente. Es cierto que luego su biógrafo, Carlo D'Este, que es bastante crítico con él, pero es bastante acertado, explicará que los periodistas habían estado chinchándole a ver qué soltaba, porque era famoso por soltar cualquier animalada en cualquier momento, y se lo cargan. Lo mandan a dirigir el 15º ejército, que en realidad no es un ejército, es un Estado Mayor cuya función es escribir la historia de la campaña europea. Y aquí nos vamos al último gran mito de Patton, la muerte de Patton. No lo asesinó un francotirador disparando una bala invisible. Antes de llegar a la muerte, si os parece, sí. Cuando, bueno, aparte de todo esto, él hace unas declaraciones brutales en contra de los que habían sido sus aliados, que eran los soviéticos. En la película lo intentan poner con aquella celebración del fin de la guerra que tiene que brindar y bueno. No está nada contento con los soviéticos. De hecho,
antes de llegar, cuando está avanzando por Checoslovaquia, él está diciendo, oye, vamos para adelante, cuando ya habían llegado a un acuerdo para repartirse Europa. Y él está continuamente diciendo, venga, para adelante, vamos a llegar antes que estos señores. Y incluso cuando se acaba la guerra, dice, no sé para qué estamos así, cuando con unas cuantas divisiones podríamos llegar hasta Moscú. O sea, es un poco el personaje, ¿no? La verdad es que el accidente de Patton no hay ninguna conspiración. Fue efectivamente, hasta donde se ha investigado y de forma bastante exhaustiva, un accidente. El mito de la conspiración aparece porque el soldado que conduce el camión automáticamente es retenido y desaparece durante mucho tiempo. No se le localiza hasta bastante después. El caso es que, bueno, pues Patton salía de caza, está acompañado de su asistente y del chofer, y en un momento él va sentado a la derecha. Es un coche que tiene mucho espacio entre lo que es el asiento y digamos la mampara, porque claro, cuando uno tiene chofer tiene mampara, que separa el espacio del conductor del espacio de los pasajeros. Bueno, pues distrae al chofer. Mirad cuánto material tirado en el borde de la carretera. Parece que el chofer miró para la izquierda y cuando mira para adelante pues está a 6 metros del camión, pega un frenazo, llega a embestir el camión. Patton se vence hacia adelante, se golpea en la cabeza y se rompe el cuello. Queda tetrapléjico. Él es consciente, de hecho, dicen que dijo, creo que estoy paralizado, me cuesta respirar, movedme los dedos, cogedme y frotadme las manos y los hombros con fuerza. Él es consciente, no llega a perder la consciencia, sabe que está herido de gravedad, va a pasar un montón de días en el hospital. Las técnicas de la época para intentar enderezar esto pasaban por las pinzas Crutchfield, que se agarran aquí, se clava y se estira de la cabeza para atrás. Le metieron garfios debajo de lo que es la parte esta del hueso para estirar. Es decir, le hicieron auténticas barbaridades hasta que se dan cuenta de que, bueno, pues todo el tejido alrededor se está necrosando, no se puede seguir, le ponen una escayola y al final, bueno, pues muere, no es capaz de aguantar un poco el shock, ¿no? Acaba la vida del general Patton, no hubo ninguna conspiración. Él deseaba que lo enterraran en el cementerio militar de Luxemburgo con sus soldados, que es donde efectivamente, después de todo el ceremonial, se le entierra. Y tenemos 2 mujeres que todavía hemos dejado un poco en el tintero. Jean Gordon, que durante la campaña europea había estado de enfermera del ejército americano y con la que se había visto bastante para mosqueo monumental de su mujer, que como esposa de oficial no podía viajar a Europa. Y bueno, pues en enero de 1946, a primeros de año, después de muerto Patton, en el Hotel Boston de Nueva York, la mujer de Patton convoca a Jean Gordon a una habitación. Ahí está el hermano de la mujer de Patton, que es el que se encarga de organizar el encuentro. Cuenta el cronista que ella llegó la última, se quitó el sombrero, se quitó el abrigo, señaló a la amante y le dijo textualmente que el gran gusano se coma tus entrañas y que tus huesos se pudran poco a poco. El hermano salió jopetado de allí, dice que no se sabe de qué hablaron ni cuánto tiempo estuvieron. 3 días después, en casa de una amiga, Jean Gordon mete la cabeza en un horno de gas y se suicida. No digo más. La mujer debía ser un punto filipino. La maldición esa era una maldición, la peor maldición que tienen los hawaianos. Luego hay leyendas en torno al tema, que si hubo una nota diciendo será tuyo para siempre pero yo llegaré primero, o que el cadáver apareció rodeado de fotos de él, no está confirmado, pero vamos, consiguió, por lo menos debió de meter el miedo en el cuerpo. Cuando muere en el 53, Beatrice Ayer muere en el 53, un ataque mientras montaba a caballo. Ella había pedido que se la enterrara junto a su marido, pero en el cementerio militar americano de Luxemburgo solo se puede enterrar a militares. Con lo cual, ¿qué es lo que había dejado como instrucciones? Que se incinerara su cadáver y que se pusieran las cenizas encima de la tumba de su marido. Cosa que hicieron sus hijos puntualmente, porque tal y como la castaba, mejor que se quede muerta y que no vuelva. Bueno, aquí tenemos un poco la historieta, pero no quería desvelarlo antes del tiempo. Mira, es tiempo aquí. Parece majo. Y la parte cinematográfica se la dejo ya a Goyo, terminamos. Vale. Esta es la película. Por supuesto, todo esto no aparece en la peli de 1970. O sea, esta última parte no aparece. Somos mejores que Hollywood. Pues nada, la verdad es que esta película, la de Patton, yo la vi de pequeño, ya casi no me acordaba. Y el otro día la estaba, pues,
ahora como le llaman, no revisándola, bueno, Viéndola ilegalmente por internet. Ahora. Conste que lo busqué en todos los servicios de pago que tengo y no lo pone. No, yo Lo obligaron. Me obligaron, claro. Bueno, Estaban poniendo pocos servicios. Hace 2 semanas estaban en Movistar. Es que yo Movistar no tengo. Tengo Netflix, tengo HBO y tengo Prime Video. Oye, ¿qué más quieres? Yo hago todo lo posible. Total, que me puse a verla. Ha hecho los deberes, has hecho los deberes, muy bien. Y bueno, que encarna a Patton es George C. Scott y el director es Franklin Snaffer. La verdad es que el director no me suena de nada y el actor, la verdad es que me suena por Patton. ¿Vale? La verdad es que es casi hace 50 años y bueno, la película, bueno, pues tiene los medios que tiene. Ya he explicado que, bueno, se vinieron a España porque conservaban todavía armamento militar de la Segunda Guerra Mundial. Aunque los tanques que salen no son. No son, de hecho utilizan los mismos tanques, hacen un truco muy bueno que están pintados unos de una manera, otros de otra, y los norteamericanos además están camuflados, como están esperando agazapados, pues bueno, pues utilizan eso para ese recurso para poder zafarse. Otra cosa interesante es que utilizan, pues, por supuesto, soldados del ejército español para representar a los soldados de un sitio y de otro. Ya he dicho que ruedan en Almería, ruedan también cerca de Pamplona, en la Sierra de Urbasa y por supuesto, aquí en Madrid, en la zona de Barsaín, y también graban en La Granja, y en otro palacio que ahora no me acuerdo, se llama no sé qué frío, no me acuerdo. Río Frío. Se nota que eres de la capital, ¿eh? Sí. Pero vamos, si ves la foto de Río Frío, es que es el palacio del final. Justo del final, ahí está. Bueno, la verdad es que aquí tenéis un poco esto es lo que decía de los tanques. Los camuflan así, bueno, parece que... como veis, hombre, intenta imitar, no se parece realmente, pero intentan sacarle todo el parecido posible, los dientes podridos. Aquí no se aprecia realmente, pero los dientes los tiene un poco podridos. Y se los ponen ahí, intentan caracterizarlo. La verdad es que la caracterización del pelo y las cejas y eso no chirría, pero bueno, ok. Y bueno, pues la verdad es que es una película que está continuamente poniendo pues muestras de su carácter, de sus patonadas, de sus de su creencia de que él se había reencarnado no sé cuántas veces y había sido cartaginés y bueno. Sí. Hay un momento que está él en África y llega a una ruina, dice, ¿el campo de batalla está ahí? No, señor, el campo de batalla está por ahí, que vayas para allá. Y entonces llegan a unas ruinas, se supone que cartaginesas, y dice, aquí fue la batalla, y nos machacaron así, no sé, os cuenta un poco eso. También a mí me gustaría, bueno, por supuesto, fijaos aquí, no lo he pasado, la película ganó Globo de Oro a George, ¿cómo se llamaba? Scott. George Scott. Vale. El Círculo de Críticos, Sindicato de Directores, Guionistas, la verdad es que la película, para ser de hace 50 años, yo me quedé muy enganchado. Hoy lo comentaba en el trabajo, les estaba diciendo, joder, ahora mismo te ves una película y no sabes, o sea, tiene que ser buena para que te quedes enganchado y no estés ahí. Esta película te quedas enganchado y no sabes por qué te quedas enganchado. Está tan bien contado y tan bien montado y el guión es tan bueno que es que vas, a lo mejor es por las patonadas que estás... El truco es que no hay historia de amor. Pues probablemente, porque realmente mujeres aparecen muy pocas enfermeras y poco más. ¿Vale? Bueno, gana todo esto, pero es que después llega a los Oscars. Aquí en España es del 71. Este no es del 71, pero bueno, en realidad es del 70, ¿vale? Ganó 7 Oscars. Y yo he destacado aquí un par de nombres que son relevantes, ¿no? Que es Francis Ford Coppola, que llevaba detrás de hacer esta película desde hacía muchísimo tiempo. Ya se intentó hacer en el 53. Y Jerry Goldsmith, que increíblemente con esta banda sonora, pues no ganó porque vamos, lo de la fanfarria esta, que se le queda a todo el mundo en la cabeza,
sorprendentemente, pues no ganó. Me gusta, tendría que haber investigado quién ganó. Eso sería... Eso es pregunta para... Fernando. Pero de todas formas, esto es como... no ganó Ennio Morricone por La Misión y la ganó otro que no conoce nadie, no ha pasado la historia y nada, sin embargo La Misión sí. Cosas así. Bueno, pero gana 7 Oscars y se lleva los grandes. Se lleva la película, el director, se lleva el guión, se lleva el actor, se lleva lo mejor. Y como veis, aquí he puesto algunas caracterizaciones. Esto está, que claramente yo creo que está inspirado, cogieron y lo clavaron. Buscan un actor, bueno, se parece, tiene cierto aire. Te doy el dato si quieres. Sí. 2 hombres y un destino. Ah, bueno, claro. Vale. Aceptamos. Aceptamos, bueno, está bien. No sé, no estoy de acuerdo, pero bueno. Aceptamos. Que no, Eduardo, que no. Hay otra foto que salen un poco más serios ellos, pero bueno, he buscado aquí una que salía más sonriente y tal, pero bueno, aquí Patton, pues la verdad es que lo ponen un poco como diciendo, pues te odio un poco, Montgomery. Aquí en realidad en esta escena Montgomery se está recochineando. ¿Qué tal, Patton? ¿Cómo te va la vida? Te han degradado, ¿no? Eso era bastante propio de Montgomery. Lo degradan en favor, este no es Bradley, en realidad es este. Aquí sí es, este también es Bradley. Bueno, en este momento, aquí ponen a otro, porque no es la misma escena ni el momento, ¿no? Pero bueno, este es Bradley, este es el de la peli y este es el de verdad. La verdad es que era bastante característico. Pero bueno, tiene un aire, ¿no? Le ponen con las gafas y todo esto. Sí. No, bueno, ya acabemos, salimos corriendo. Es que era por lo del revólver, que se ve en esa foto. Sí, son históricos. ¿Me contáis un poco por qué se le permitía? Eso no era sería reglamentario, ¿no? Pero era general y hacía lo que sí. Había... Hay una anécdota muy buena que es cuando... Esa es la que ibas a contar. No, tira. La anécdota de que se tiene que encontrar con un homólogo ruso y es tradicional hacerse un intercambio de regalos, o sea, de presentes, y le dice otro general, no me acuerdo quién fue, le recomendó: es mejor que a esa reunión no vayas con tu revólver, que le tienes mucho aprecio, porque es usual haceros un intercambio y a ver si se va a encaprichar por tu revólver y no lo vas a volver a ver, colega. Y me recuerda un poco también a otra película que es la de Danco Calor Rojo, que hay un momento que Arnold Schwarzenegger, no me acuerdo del otro actor, pero se intercambian los relojes cuando termina la película y uno le da un Rolex, el americano le da un Rolex al ruso y Schwarzenegger le da un bonito reloj hecho en la Alemania del Este. O sea, totalmente timado. Bueno, pues era esa situación. Bueno. En esa película que hace de ruso es Schwarzenegger, sí. Ese que hace de ruso. Sí, eso es. Creo que es James Belushi el que hace. James Belushi, eso es. Exactamente. Me ha venido Dios a ver, normalmente no me acuerdo de estas cosas. Y buscando la de Patton, di con esta película y dije, uy, esto... Estaba yo viéndola y dije, esto no es lo que yo recuerdo cuando era niño. El actor, digo, pero si es si es el mismo. O sea, efectivamente, es que sacaron una TV movie, una peli para sacarla solamente en televisión, 16 años después, interpretada por el mismo actor. Y toda esa parte que en la película de 1970 lo despachan rápidamente, lo destituyen y sale él andando por los campos segovianos, paseando el perro. Literalmente. Y acompañado por Bradley hasta el límite del pueblo, como en plan, soy tu amigo y te acompaño hasta que ya te vas hasta el más allá. Bueno, pues aquí esa parte aquí las famosas pistas. Claro. Aquí lo sacan más, ¿no? Y bueno, pues sacan toda la parte de gestión que tiene él una vez que se convierte en gobernador de Baviera. Y sale la parte, hay una escena muy buena que salen todos los funcionarios o altos funcionarios aquí de Baviera, que eran todos nazis, y él llega y le dice, sé que sois todos nazis y vais a rendir cuentas ante mí, así que poneros a trabajar porque sois los que mejor lo gestionáis. Y enseguida eso crea problemas porque le están diciendo, oye, hay que hacer la desnazificación, no puedes tener funcionarios nazis, y él está alegando, pues traedme gente que sea válida y que pueda gestionar esto, pero estos son los que tengo ahora mismo. Pues es discutible, da para debate, pero bueno, desde luego las cosas que decían los judíos no eran muy buenas. No eran muy políticas. Bueno, entonces realmente muestra un poco ese tipo de cosas que
realmente no son tan conocidas porque, claro, son más... Y bueno, muestra también la relación con la mujer, un poco ahí tenéis cuando como posando. De hecho, es de las primeras escenas. La primera escena creo que abre con él y su mujer encontrándose después de pues 2 años, creo que dice, en la película esta, 2 años después de... Y bueno, él tiene mucha fama y tal, y le están entrevistando todos los periodistas. Por fin se encuentran, y bueno, ahí lo muestran. Y bueno, pues después su convalecencia, una peli bastante más floja que la anterior. Pero bueno, simplemente para quien quiera interesarse en cómo fueron sus últimos momentos, pues ahí lo puede ver. Y he buscado más, pero no hay más. No hay más. Es que la anterior película, la de 1970, se lo come todo. Es que realmente, ¿qué vas a contar más de Patton si saca las patonas más grandes en esa peli? Y ya está. Con esto y un bizcocho. No sé si hay alguna pregunta. Se aceptan preguntas. Hay un montón de patonadas que a lo mejor podemos comentar. Pues, por ejemplo, cuando va a reclamarle a Eisenhower no sé qué historia, en plan de, es que no puede dejarme lo que sea. Y no le atiende Eisenhower, le atiende el ayudante Eisenhower y le dice, mira, Eisenhower me ha dejado este mensajito para ti. Que él es el jodido que va a dirigir esta guerra y no tú. Y me debió decir cojones o algo así. Y lo entendió la primera porque le habló en su mismo idioma. ¿Alguna pregunta? ¿La historia cómo le ha juzgado al final a este hombre? Pues es lo que hemos ido contando. Ya, Es un personaje muy polifacético. ¿Positivo? En general es considerado un héroe. Un héroe. Eso es lo que Se murió justo a tiempo. O sea, que al final se consagró un héroe. Pero eso de rómpase en caso de guerra, que lo cuentan, por ejemplo, el Sargento de Hierro, hacen un comentario que es que yo creo que alguno lo comentó. Este hombre solamente lo podemos utilizar para la guerra, no para la paz. Sí, eso es un periodista que dice que Eisenhower lo tenía como un pitbull. En caso de guerra lo soltaba y si no había que encerrarlo aislado. Y funcionaba muy bien en el Sargento de Hierro, que lo dicen. Ustedes, creo que es el mayor... no me acuerdo el nombre. Le dice directamente a Clint Eastwood, ustedes es que solamente los tendrían que tener en una vitrina y que pusiera romper solamente en caso de guerra. Y es que este era un poco así. Cuando necesitan que cabalgue, lo meten en Francia y a cabalgar. A Patton prácticamente nunca lo derrotaron, pero prácticamente sí, siempre durante la guerra combatió con superioridad de medios, lo cual no deja de ser un factor a favor. Es decir, probablemente en la gestión de movimientos rápidos de unidades mecanizadas y motorizadas fue el mejor general que tuvieron los americanos, pero insisto, nunca tuvo que combatir en inferioridad de condiciones. Siempre tenía más balas, más soldados, más medios, más gasolina, entonces facilita. También es muy interesante ver que el superior que tenía, más superior que era Eisenhower, realmente tú ves la vida de Patton y empiezas a valorar a Eisenhower. Porque ves que Patton era a ver quién controlaba a este tío, quién lo mantiene en orden, y este hombre tenía que mantener en orden a Montgomery. O sea, coordinar a Montgomery. Tenía que controlar a Bradley, tenía que controlar a aunque Bradley era bastante mansete. Más o menos. Más o menos. Da patrón. Pero tenía que controlar a todos estos. Y la verdad es que tenía mucha mano izquierda y realmente era un diplomático de la leche. Y bueno, a lo mejor el frente occidental se ganó precisamente porque tenían una persona idónea para ese tipo de trabajo ahí. Hay un momento que creo que le está echando la peta, le está gritando ahí Patton y Eisenhower le dice, George, recuerda que yo soy tu jefe. No sé si hay alguna pregunta más. Hay una película que se llama Objetivo Patton, que es sobre la posible... Sí, es efectivamente. Contra Patton. La pregunta es, si eso que te cita, según te digo nosotros, ¿quién tenía interés de cargarse a Patton? En la película esa hablan de que había una conspiración para robar como un tesoro o una cantidad enorme de dinero y que está todo eso detrás, si no me equivoco, ¿no?
exacto. Sí, Sí, creo que iba de eso. Lo cierto es que nadie, en el momento que lo mandan a dirigir a los historiadores, ya es totalmente, vamos, inofensivo. Bueno, Sí, puede escribir una historia de lo más peculiar, porque pueden poner cualquier cosa en ese libro, pero desde el momento que le quitaron cualquier tipo de mando en tropa, que estaba completamente por en ese momento, luego se convierte en un héroe. Los biógrafos se trabaja mucho su figura, pero a finales del 45 en el ejército estadounidense es tóxico. O sea, es un señor que si te sientas a comer con él en un restaurante y te ve otro oficial, te está jugando la carrera. Entonces realmente a él lo mandan allí a dirigir una unidad de historiadores y se acabó. Y yo creo que ya en ese momento no había muy poco que pudiera. Y por entonces tampoco es que hubiera una guerra fría tan declarada. O sea, que tampoco es que puede decir, nos lo quitamos de en medio porque nos va a crear problemas después con los rusos, hay que mantener las cosas tranquilitas. Tampoco es así, nos retiran del mando para que no manden. Creo que tenía 400.000 hombres a su mando y es como, vamos a quitarle estos hombres y lo vas a mandar a... ¿Que le gusta la historia? Pues para allá. Porque además le gustaba mucho la historia. Es curioso porque a los 11 años lo mandan a la escuela y aprende a leer muy tarde y que empieza a leer, a devorar cosas de Aníbal y cosas de Julio César y todos estos generales de la antigüedad. Y eso es porque no había novelas de vampiros teenagers. claro, a lo mejor esa obsesión, claro. yo digo, esa obsesión con tal, con las primeras cosas que leyó y bueno, pues a lo mejor me viene ahí de la tardanza. Último, antes de que Eduardo nos eche. ¿Se llegaron a conocer? Sí, pero Debía de ser una cosa... no, se cruzaron. tremenda, ¿no? Cada uno no llegaron a conversar ni a tener una no reunión. llegaron a- Yo creo que la gran incógnita ha sido la historia de la Segunda Guerra Mundial. Pero nunca se produjo. Esa es la gran incógnita. ¿Qué es cierto de la posibilidad de que Rommel también Quiso evitarlo, no. A ver, Rommel está al mando del ejército italo-alemán en África hasta el 9 de... Lo teníamos por ahí, hasta marzo, me parece marzo-abril, que en ese momento, digamos que en la campaña en África, Rommel ha ido enfermando, tenía ictericia, tenía problemas de hígado, y entonces se le manda a Alemania a recuperarse, que es cuando Patton llega, ¿no?, a entrar en combate. Y en Francia pasa prácticamente lo mismo. Rommel está dirigiendo la defensa de Normandía cuando desembarcan los aliados, pero es herido en un ataque aéreo, es enviado a Alemania a recuperarse y es entonces cuando Patton se activa su tercer ejército, con lo cual ahí Rommel no tuvo nada que ver. Bueno, hemos traído algunos libros por si queréis consultar. Las revistas son para repartir, el que se quiera llevar alguna puede. Los libros, por favor, me los dejéis aquí, que les tengo mucho cariño. Pero bueno, si alguno quiere ver bibliografía, aquí está. Yo sí quiero... Y hemos traído chapadísticas para el que quiera.